Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte. El final de los 4 mayores conquistadores de la historia. Hubo una vez un hombre que lloró porque conquistar 2 millones de kilómetros cuadrados no era suficiente para él. Se llamaba Alejandro Magno, y tenía un objetivo claro: conquistar el mundo. Alejandro Magno lanzaba a su ejército a la batalla sin temor a la derrota, como si sus soldados fueran inmortales. Durante 10 años, él y su ejército no dejaron de lograr victorias. Después de tanto tiempo, sus hombres cansados le suplicaban volver a casa y disfrutar de todas las riquezas que habían conseguido. Pero a su rey Alejandro Magno no le importaban las riquezas, no le importaba gobernar, solo le importaba una cosa: conquistar. Todo le iba bien hasta que llegó a la India. En la batalla de Hidaspes contra Poros, el rey de Paura, Alejandro Magno perdió muchos hombres. Su ejército no solo luchó contra personas, sino también contra elefantes. Esta fue la última gran batalla campal librada por Alejandro. Se cree que él mismo fue herido, y que su caballo murió en la batalla, pero logró la victoria. Él quería seguir avanzando hacia el interior de la India, pero sabían que un vasto ejército indio renovado y preparado les esperaba. Sus hombres, exhaustos y débiles, se amotinaron negándose a avanzar. Le suplicaron a Alejandro que diera por terminada la batalla, la campaña o el imperio, pero que volvieran a casa. Y Alejandro, sin más opciones, se vio obligado a volver, marcando así el principio del fin para él. Alejandro Magno terminó cayendo gravemente enfermo. No se sabe con certeza si fue por su adicción a la bebida, por sus heridas de guerra o porque lo envenenaron. Sus generales, vislumbrando su oportunidad de poder, se reunieron rápidamente para ver a su rey y le preguntaron: ¿a quién pertenecerá su vasto imperio tras su muerte? Y Alejandro respondió: al más fuerte. Sus palabras desencadenaron una guerra entre sus generales que duró casi 50 años. El imperio macedonio se rompió en pedazos incluso antes de existir, aunque para Alejandro, lo más importante nunca fue su imperio, sino la satisfacción de su afán de conquista. Se quedó paralítico y los médicos lo declararon muerto. Los historiadores griegos escribieron que el cuerpo de Alejandro no se descompuso hasta 6 días después de su muerte, lo que sin duda demostraba que el rey guerrero era realmente un dios. Lo cierto es que no se habían dado cuenta de que en realidad no estaba aún muerto. Actualmente se cree que Alejandro sufrió un trastorno neurológico que lo había dejado en coma. Quizá incluso escuchó las conspiraciones de sus generales antes de que acabara siendo enterrado vivo. Uno de los mayores fans de Alejandro Magno fue también un gran conquistador: Cayo Julio César. Mientras que Alejandro Magno lloraba porque ya no le quedaban mundos por conquistar, se dice que Julio César lloraba mientras leía las grandes hazañas de Alejandro Magno. César les decía a sus hombres: cuando Alejandro Magno tenía mi edad, ya había conquistado Darío. Y sin embargo, yo aún no he conseguido nada. Siguiendo el ejemplo de Alejandro, Julio César acabó siendo como él, un narcisista obsesionado consigo mismo. Una vez que adquirió un poder significativo, siendo gobernante absoluto apoyado por el Senado, socavó el sistema republicano romano y se declaró dictator perpetuus, dictador vitalicio. Ansiaba tanto el poder, que se cree que estas fueron palabras suyas: si tenéis que violar la ley, hacedlo para tomar el poder. En todos los demás casos, observadla. Los senadores de Roma comenzaron a temer el enorme poder que tenía César, y decidieron poner fin a su vida. El 15 de marzo del 44 a.C., un grupo de 60 senadores asesinó a César en uno de los pasillos de entrada al Senado. El grupo de senadores le asestaron un total de 23 puñaladas. Justo antes de morir, lo último que César vio fue a su propio hijo adoptivo y aliado de confianza, Marco Bruto, presente entre quienes le habían procurado la muerte. Y ahora llegamos a la era medieval. Aunque esta época estuvo marcada por las cruzadas, hubo un gran guerrero mongol que también marcó la historia: Gengis Khan, conocido como la Bestia del Oriente. Gengis Khan consiguió conquistar el doble de tierras que Alejandro Magno, y todas sus conquistas seguían un objetivo: poner al mundo entero bajo una misma espada, la suya.
Él no quería ser reconocido ni como un conquistador ni como un dios, sino como lo que realmente era, un tirano. Él mismo decía, la mayor felicidad es dispersar a tu enemigo, conducirlo ante ti, ver sus ciudades reducidas a cenizas, ver a los que le aman envueltos en lágrimas y reunir en tu seno a sus esposas e hijas. Aunque no se sabe con exactitud cómo murió, existen varias teorías. Hubo quien dijo que fue víctima de la peste bubónica. Marco Polo, el famoso viajero italiano, escribió que a Gengis Khan le atravesó una flecha cuando montaba a caballo y esa herida le hizo morir pocos días después. Otros cuentan que fue castrado mortalmente por una princesa del Imperio Chií Occidental, a la que había mantenido a la fuerza como concubina. Hay un motivo por el que su muerte no está documentada como la de otros conquistadores, y es que debía mantenerse oculta. Antes de morir, Khan ordenó a su familia y seguidores que mantuvieran su muerte en secreto, ya que se produjo en el peor momento posible. Los mongoles se encontraban en la fase definitiva de su ansiada conquista del Imperio Chií Occidental, una batalla que había durado 20 años. Para el moribundo Gengis Khan, la conquista era más importante que su propio funeral. Fue un conquistador tan mortífero que incluso su cadáver llevaba consigo la muerte, porque para mantener su muerte en secreto, sus seguidores asesinaron a todo aquel que se encontraba en la ruta de su cortejo fúnebre. En el arte de la guerra hubo un genio indiscutible, Napoleón Bonaparte. Aunque se convirtió en emperador en nombre de la defensa de la Francia revolucionaria, sus ambiciones le llevaron mucho más allá. Su personalidad era incluso aún más extraña que la del resto de grandes conquistadores. César se creía el único Mesías para su pueblo. Alejandro Magno se erigía como un dios. Gengis Khan se reconocía como un tirano. Napoleón se consideraba un artista de la guerra. Una vez dijo, amo el poder, pero lo amo como artista. Para Bonaparte, el campo de batalla era un cuadro y él era el artista que lo dibujaba. Su poder de concentración y su memoria para los detalles y los hechos eran enormes. En una campaña en 1805, uno de sus subordinados no podía localizar su división. Sus ayudantes comenzaron a buscar entre mapas y papeles, pero a Napoleón Bonaparte no le hacía falta nada de eso. Buscó rápidamente en su memoria y le confirmó al oficial la ubicación concreta de su unidad, donde estaría las 3 noches siguientes, el estado de los efectivos de la unidad, así como el historial militar del subordinado. El ejército tenía 7 núcleos y 200.000 hombres, pero Napoleón tenía la estructura perfectamente diseñada en su cabeza. Napoleón arrasó partes de Europa y de la región mediterránea con un ejército que avanzaba veloz. Sin embargo, cada vez había más en juego, el número de muertos no paraba de crecer y las batallas cada vez resultaban más sangrientas. En 1815, en la batalla de Waterloo, Napoleón fue derrotado y capturado por las fuerzas británicas. No fue condenado a muerte porque los británicos no querían que muriera como un mártir. En su lugar, lo encerraron con algunos de sus soldados en un viejo bungalow. Vivió el resto de su vida negándose a aceptar sus circunstancias. En cada cena celebrada, los hombres debían vestir traje militar y las mujeres debían llevar trajes de noche y joyas preciosas. Napoleón quería sentir que él seguía gobernando. Tantos años de aislamiento y soledad hicieron mella en él. Finalmente murió el 5 de mayo de 1821. En su última confesión dijo, Francia. El ejército. Jefe del ejército. Josefina. Con esas últimas palabras expresó todo lo que él amó, su país, su carrera militar, y su esposa Josefina. Y así fueron los finales de los mayores conquistadores de la historia de la humanidad. Alejandro Magno murió víctima de una enfermedad repentina. Julio César fue traicionado y asesinado por sus propios hombres. Gengis Khan murió en secreto para salvar su imperio. Y Napoleón Bonaparte, el artista de la guerra, murió en cautiverio. Los 4 grandes conquistadores vivieron, conquistaron y murieron de forma distinta, pero todos tuvieron algo en común: sus ansias de poder.